este 2026, que son las elecciones y donde se cambian los puestos públicos y ahora senadores que existirán después de varios años, que es un gran cambio. Es una gran oportunidad fuera de un gran reto para todos los ciudadanos. La gran cantidad de candidatos, hablamos de más de 10.000 en elecciones generales. El voto es un derecho, pero es una gran responsabilidad. Queremos que la gente respire elecciones el próximo año. Y eso es un gran compromiso de todos. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué no hay incentivos para que se junten? ¿O si hay incentivos? ¿O no están todavía del todo correctos? ¿O qué hacemos para que la democracia pueda ser un poco más sencilla, digamos? Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos en este espacio del podcast, que es una manera de comunicarnos con los distintos amigos interesados en los temas nacionales, una iniciativa del CARD, que es el Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo, y estamos ahora en el PAD. Tenemos un invitado de lujo, es el doctor Roberto Burneo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Roberto, te agradecemos mucho que estés con nosotros y que te hagas un espacio en tu agenda, que ya es complicada, ¿no?, en estos días. El doctor Burneo es abogado por la Universidad de Piura, así es que esta es su casa, ¿no? Estamos en el PAD, en la Universidad de Piura. Él tiene muchos años de trayectoria en la judicatura. Él ha sido miembro de la Corte Suprema y ahora está con el reto importantísimo que tenemos este 2026, que son las elecciones generales y donde se cambian coincidentemente casi todos los puestos, ¿no?, públicos, ¿no? No solamente el presidente, el vicepresidente o los congresistas y ahora senadores que existirán después de varios años que vamos a tener dos cámaras, sino también los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, distritales. Es un gran cambio, digamos, que por lo que me explicaba el doctor Burneo, esto sucede cada cierto tiempo, me parece que son cada 20 años que tenemos estas elecciones complicadas, ¿no? Te agradecemos nuevamente, Roberto, que estés con nosotros y siéntete en tu casa. Esta es tu casa nuevamente, como te digo, esta es tu alma mater, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tener la oportunidad de participar en este espacio y finalmente volver a la casa que me ha formado, mi alma mater, y decir encantado de estar acá con ustedes y de poder compartir algunas cosas de nuestro trabajo en torno a los procesos que se nos vienen en el 2026, son bien complejos, pero sobre todo que van a servir para que el público tenga la oportunidad de cambiar a 360 grados a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno. Así que es una gran oportunidad fuera de un gran reto para todos los ciudadanos y en particular para el sistema electoral y el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo. Roberto también nos va a acompañar este noviembre en la última edición del año del programa Realidad Nacional. Es uno de los expositores que tenemos durante el programa y amerita porque un tema actual y nacional son las elecciones que se vienen el 2026, que como él me explicaba ahora que conversábamos hace un ratito, se han venido preparando ya hace bastante tiempo, o sea, no son meses, sino inclusive un poquito, podría decir casi un par de años se viene haciendo todo un trabajo ya importante, ¿no? Yo quería empezar, Roberto, si me permites, conociéndote un poco más. Tú has sido formado por la Universidad de Piura, eres abogado, y normalmente los abogados de universidades privadas no ven la administración pública como una opción interesante, lo cual desde mi punto de vista y obviamente el tuyo es un error, ¿no? Porque el servicio público es una gran oportunidad para hacer grandes cambios
y los jóvenes que están formados tanto en el sector público, en universidades públicas como privadas, yo creo que tienen no la oportunidad, sino el deber de darse a su país y contribuir con los cambios que se necesitan hacer, ¿no? Y no solamente ser espectadores, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, si te parece, tu trayectoria. ¿Cómo así has llegado al Jurado Nacional? Y esto no es un tema de que ha sido casual, sino tú has tenido toda una formación a lo largo del tiempo como abogado y como juez, ¿no? En la administración pública. ¿Cómo has llegado? Cuéntanos un poquito. Gracias por la pregunta. Me haces pensar y recordar todo el proceso. Bueno, yo he estudiado en Piura, la primaria en un colegio estatal, que es el 15011, Francisco Cruz Sandoval, y luego pasé a un colegio privado, jesuita además, que es el Colegio San Ignacio Loyola, así que tengo muchos recuerdos de esa infancia, pero sobre todo la oportunidad que tuve de ingresar, antes era bien complicado ingresar a una universidad, y más a la Universidad de Piura. Ingreso en el año 92 a la tercera promoción de la Facultad de Derecho. Aún era un proyecto, esta facultad era prácticamente un hacerlo día a día, y que los líderes de aquella época tenían mucha confianza en el resultado, y realmente el resultado es el que tenemos ahora, una facultad muy sólida, muy formada, con egresados que brillan en muchos lados, y sobre todo que marca una pauta en general, en todo el ámbito del derecho. Así que considero que esa apuesta que tuvo la Universidad de Piura en la Facultad de Derecho y en la gente que también apostó a esta aventura, ha dado resultados. O sea, yo creo que la Universidad de Piura, cuando hace un proyecto, lo tiene muy claro. En mi caso particular, yo ingreso a la universidad y más que pertenecer a la administración pública, mi ilusión era ser juez. O sea, desde que estaba en la universidad, yo se lo compartí a algunos amigos, quisiera ser juez en algún momento. ¿Por qué? Porque tenía la oportunidad de crear derecho y administrar justicia, que es lo que normalmente un abogado aspira, y esa oportunidad solo te la dan en algunos espacios dentro de todo el aparato estatal o todo el mundo jurídico. Así que con esa idea incluso ingresé al Poder Judicial de secretario de juzgado, y no más habiendo egresado. Paralelamente me iba formando o capacitando para hacer mi examen de grado, que tuve la oportunidad de hacerlo el mismo año que trabajé paralelamente como secretario de juzgado. Pero luego, por razones de oportunidad, por razones de los momentos en que vivía el Poder Judicial en aquel punto, no continué, y tuve la oportunidad de ir a otras instancias del Estado. Luego fui a Salud, por Tumbes, pero antes formé un estudio de abogados con unos amigos, que iba a ser un gran estudio de abogados. Creo que todavía algunos de ellos siguen bajo otra firma, otro nombre, otro perfil, pero lo hicimos con egresados de la misma... Amigos de la universidad. La misma universidad. Fue nuestro primer gran proyecto, que tuvo muy buenos resultados además. Pero luego ya yo fui por otros lados. Sí quería venir a Lima a formarme un poco, pero también a desarrollar mi carrera profesional. Así que dejé todo lo de Piura y me vine prácticamente sin ser muy conocido acá a un ambiente muy competitivo como es Lima. Y empecé en muchos lados. Tuve la oportunidad también de participar en una firma privada, aparte de ser consultor, de también hacer carrera en la administración pública. Y luego poco a poco fui creciendo, hasta que ya incluso llegué a ser secretario general de una entidad, director de jurídica, también parte de los equipos legales o de consultores, de entidades públicas y también de empresas privadas. Así que tengo una trayectoria en muchos aspectos, y mi línea de carrera que normalmente he tenido es
vinculada al derecho administrativo y gestión pública, y dentro de eso muy vinculada al tema tributario y aduanero. Yo trabajé, hice mi CECIGRA en aduanas además, tuve un año ahí, tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, incluso saneamos un terreno en donde ahorita está la sede actual de las aduanas, allá en Paita. Yo trabajé por Paita, trabajé por Piura, trabajé por Tumbes, en realidad casi todo el Perú, en Lima también. Y he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lados, a Puno, a hacer temas o ver temas jurídicos. Pero siempre estaba el bicho de ser juez. Me preparé en despacho judicial, me preparé también en la academia, en la magistratura. Y también me he postulado, ¿no? Algunas veces a ser juez. Yo no he hecho carrera judicial, yo he entrado directamente a ser juez supremo. Postulando directo a un concurso público, bien competitivo además. Y tuve la oportunidad incluso dentro de las plazas que se dieron, poder llegar a obtener una de ellas y ser juez supremo directamente, ¿no? Esto no es tan común. Dime, porque o no conozco. No, sí, son pocos, normalmente desarrollan la carrera, pero sí ha habido hay concursos, muchos jueces supremos que han llegado directamente como titulares. Hay una cosa es juez supremo titular y otros son los provisionales. Provisionales, ¿no? Claro. Yo soy uno de los 20 jueces supremos titulares. También uno de los más jóvenes. Con seguridad no soy el más joven porque hay otros que han sido más jóvenes que yo, pero uno de los más jóvenes y el más joven ahorita de los que están en carrera, los que están vigentes. Y con esa trayectoria tuve la oportunidad de ser parte de la Sala Constitucional Permanente, pero me dio con la sorpresa que muchas de las cosas que yo había hecho me ayudaban a tener un posicionamiento o una ubicación en una nueva cultura, que era la del Poder Judicial, que tiene sus propias particularidades, como lo es en cualquier empresa, en cualquier entidad pública nueva. Uno ingresa a una nueva cultura, a una forma nueva de hacer las cosas, a una nueva cosmovisión. Pero tuve la oportunidad de adaptarme muy fácilmente y también con la ayuda y el apoyo de muchos de mis colegas. Así que logré, luego de mucho tiempo, de 25 años de egresado de la universidad, ser juez supremo, ser parte de la judicatura. O sea, de frente al top, así. No, volví al inicio, porque yo salgo de la universidad y entro al Poder Judicial como secretario juzgado. Claro, dijiste secretario judicial. Entonces, empecé en el Poder Judicial y vuelvo ya, pero a la máxima magistratura. Así que fue como un reencuentro en conseguir mis sueños. Y nada, decirle a los jóvenes que es bueno soñar, que no es pero para eso tienes que pelearla, tienes que lucharla. Esto no se hace de la noche a la mañana, esforzarte, porque obviamente hay detrás de eso mucha experiencia que he podido ganar y bajo las oportunidades que me han dado en el mundo privado, en el mundo público además, y también mucho esfuerzo en cuanto a formarte académicamente en todo esto. Yo tengo 2 maestrías, una con un título, vengo haciendo un doctorando en la Universidad de La Coruña, en lo que es Derecho Administrativo Iberoamericano. Así que son muchas cosas que tienes que sumar para poder lograr, en este caso, ser juez supremo. Pero logré mi objetivo, mi sueño, de ser parte ya de la magistratura y también presidir una de las salas de unos temas que me apasionan, que es el derecho tributario. Presidí la 5ª sala de Derecho Constitucional y Social, que era especializada, porque ahora ya un poco que se ha diversificado las materias, pero logré entrar en esa sala, presidirla además, sacar 13 precedentes de observancia obligatoria en un año, y luego la oportunidad de ser parte o presidir una sala laboral privada. Para eso, como te digo, tenía mucha experiencia en aduanas, tenía mucha experiencia en el mundo privado, en el tema tributario, corporativo además.
Eso me ayudó mucho, también administrativo, que son las áreas que están vinculadas a esto. Y en la sala laboral también, porque he visto temas de previsionales, he sido parte del Ministerio de Trabajo, de la SUNAFIL. Así que poco a poco todos esos temas que de alguna forma vi o tuve la oportunidad de ver, me ayudaron mucho a hacer muy cómoda mi entrada al Poder Judicial. Lo que podría decir es que es un tema que comenzó con un sueño, comenzó con un inicio en el Poder Judicial, obviamente desde el inicio, pero luego los vientos me llevaron por otro lado y luego vuelvo a ese gran sueño que es ser parte de la magistratura y ahora... ¿Y cómo saltaste de la Corte Suprema? ¿Cómo te animaste a lo del Jurado Nacional? Bueno, en principio, hasta el año pasado consideraba que era un tema bien difícil venir al Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, los jueces supremos tenemos pocos espacios, aparte de ser jueces supremos, ser parte de una sala y todo lo demás, espacios para poder, digamos, diversificar algunas acciones y ganar otras experiencias, ser parte de la Academia de la Magistratura, por ahí presidir el Poder Judicial, ser parte del Consejo Ejecutivo o ser parte también del Jurado Nacional de Elecciones, que son los espacios adicionales a los que podemos aspirar de cargos, ¿no? También podemos ser parte de una comisión, que hay muchas, o de un equipo de trabajo dentro del Poder Judicial o representando al Poder Judicial, pero siempre girando y no dejando el rol de jueces supremos. De por sí, ya antes de venir al Jurado Nacional de Elecciones, ya había presidido algunas salas de la Corte Suprema. Todavía no me animaba, y obviamente es un tema de ir generando una campaña para ser presidente, porque es un proceso de elección del Poder Judicial. Algún día seguro me animaré, espero. Ya era vicepresidente de la Academia Nacional de la Magistratura, por ahí alguna vez la presidí por ausencia de su titular, por viaje, algo así, pero ya era parte de la magistratura. Ahora me quedaba una de las cosas también ser algunas aspiraciones de ser parte del Jurado Nacional de Elecciones. La pregunta que me hice el año pasado cuando de pronto estaba viendo esa posibilidad, obviamente le consulté a mi esposa porque era de por sí un gran reto en la coyuntura que existía, sobre todo porque había muchas dificultades en cuanto a la gestión del Jurado Nacional de Elecciones y lo que se venía de los procesos más complejos, eso ya más o menos lo intuía desde afuera. Le pregunto a mi esposa, oye, mira, hay un tema que me podría gustar, que es ser parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay todo esto. Y conversando, ella me hizo, creo que la pregunta de que me animó finalmente a decidir. Me dijo, bueno, ¿tú quieres ser alguna vez parte del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, dentro de todas las posibilidades, como te comentaba, de ser juez supremo, es presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ella me dice, bueno, pero ¿cuándo te gustaría hacerlo? Porque obviamente, siendo uno de los más jóvenes, tengo muchas posibilidades aún de poder saltar. O sea, bueno, obviamente no tengo una bolita de cristal para ver el futuro, pero dentro de lo que podía conocer y dentro de lo que iba a suceder, le digo a mi esposa, bueno, si yo pudiera elegir el momento, elegiría este, ¿no? Porque vamos a pasar a la bicameralidad, va a ser muy interesante ese proceso de volver a una cámara bicameral o un congreso bicameral. Y es bien complejo lo que hay, es un gran reto de gestionar una institución que tiene muchas oportunidades. Si me preguntas eso, yo te diría que sería ahora, ¿no? Bueno, entonces hazlo. Así que ya cuando se presentó la oportunidad, fui a conversar con todos mis colegas porque es un proceso... ¿Y tu esposa también es abogada? También es abogada. También es abogada. Ella sí es de Lima, ella nació acá, es de la Universidad Católica además. Nos conocimos justamente en una de las entidades públicas en las que tuve la oportunidad de trabajar y luego poco a poco ya nos fuimos conociendo y ya nos hemos casado, tenemos 2 hijos.
Así que con esa pregunta y con esa conversación previa ya conversé con mis colegas y luego ellos por unanimidad tuvieron a bien darme ese encargo, porque yo vengo como representante de la sala plena del Poder Judicial, de los jueces supremos, presido una entidad con, digamos, con ese antecedente, con ese encargo. Así que es un gran reto para mí y también una gran responsabilidad el poder llegar a este cargo y, como te digo, también una de las cosas que también quería hacer dentro, ya como magistrado supremo, era venir a presidir el Jurado Nacional de Elecciones y acá estoy en uno de los procesos más complejos de la historia del país, ¿no? Gracias por ese detalle que nos has contado. Y ahora metiéndonos al tema tuyo y a tu tema profesional, el encargo de las elecciones de 2026, ¿nos podrías como hacer un breve resumen de cómo es este proceso del 2026? Quizás la complejidad, la cantidad digamos, de autoridades que van a cambiarse, y después muchos se preguntan, hay como 43 partidos inscritos, no sé, tú me corriges, y entonces muchos se preguntan, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué no hay incentivos para que se junten? O si hay incentivos, o no están todavía del todo correctos. ¿O qué hacemos para que la democracia pueda ser un poco más sencilla, digamos? Porque con 43 lo que hay es una atomización de intereses y que complica los distintos poderes, ¿no? Sobre todo el poder legislativo, ¿no? Que está bastante, desde siempre está bastante atomizado, ¿no? Entonces todo este reto, cuéntanos un poquito cómo lo aborda el Jurado Nacional y lo que nos puedas contar, porque tú también eres autoridad y no queremos que te metas en problemas por nosotros. Gracias por la pregunta. Bueno, cuando ya entro al Jurado Nacional de Elecciones, lo que encontramos, lo primero que tuve que hacer fue sustentar el presupuesto del jurado y del sistema, además, o sea, de la OMPE, del RENIET, ante el Congreso de la República. Eso fue prácticamente 4 días después de asumir el cargo. O sea, OMPE, RENIEC y jurado son el sistema sistema electoral. A partir de la Constitución del 93 lo integran 3 instituciones. Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina de Procesos, OMPE, y el RENIET. Cada uno con un rol, ¿no? El jurado tiene el gran rol de administrar la justicia electoral, de garantizar la legalidad de los procesos, fiscalizar todo el tema electoral en sí, salvo el tema del financiamiento, que es a cargo de la OMPE. Y la OMPE se construyó para básicamente ser el gran operador logístico de todo el proceso, organizar las mesas, la impresión de los documentos, toda esa organización más operativa. Y el RENIET lo que se encarga es el tema de la identificación de las personas y el padrón electoral. Cada uno el diseño fue de esa forma. Antes el jurado, porque el jurado tiene una existencia de 94 años, nació en el año 1931, justamente en un momento de crisis. En menos de 6 meses se habían sucedido cerca de 6 presidentes. Así que esta es la época de Sánchez Cerro, me parece. En la época de Sánchez Cerro, en 1931, hablamos luego del oncenio de Leguía. De Leguía, claro. Así que había una crisis política muy grande. Justamente se diseña el jurado para garantizar esa sucesión del poder dentro del marco democrático. Y así ese rol lo ha venido cumpliendo durante todo ese tiempo con mucho éxito, con mucho respeto, y todos han respetado siempre las decisiones del jurado, obviamente no con mayor amplitud, pero el jurado se erige o nace en una época de crisis para solucionar esa crisis, y su rol siempre ha sido muy relevante. En alguna oportunidad en la Constitución del 33 era un poder del Estado, y tiene su lógica como poder, porque en algunos países incluso asume el liderazgo de todo el Estado en los procesos. En el proceso electoral. El Perú no ha sido así, pero sí ha sido un poder hasta la Constitución de 1979. Entonces,
esa es la razón de ser del Jurado Nacional de Elecciones, del sistema electoral, que son dos cosas muy básicas. Primeramente, garantizar esa sucesión del poder. Por eso, cuando nosotros peleamos y luchamos porque se repite el cronograma electoral y todas las fases, es porque el 12 de abril, que es el próximo año, la fecha de elecciones generales, no puede ser otra fecha. Porque el 28 de julio, porque puede haber segunda vuelta, el 28 de julio tiene que ser Ya el cambio. No podemos dilatar esto, no podemos contaminar el cronograma, porque si no, esa sucesión del poder no se va a garantizar. Y segundo, garantizar la democracia. Y la democracia se entiende como la oportunidad que tienen las personas, porque ellos tienen el poder, el pueblo tiene el poder de renombrar a los representantes o sacarlos, de cada cierto tiempo renovar esa confianza o darle a otra persona esa confianza a través del voto, de elegirlos y de mantenerlos en el puesto. Ya no estamos en el ágora, porque así nace el sistema democrático de la época de Atenas, donde todo iba una gran asamblea, y hablaba. Ahora la forma de comunicarse y de expresar ese gran poder que tiene el pueblo es a través de las urnas y a través del voto. Por eso cuando hablamos de que el voto es un derecho, pero es una gran responsabilidad, lo decimos con convicción, porque esos son los pilares democráticos de lo que garantiza la democracia y lo que garantiza el sistema electoral en sí. Así que organizar un proceso que cada 20 años se da, o sea, confluyen dos grandes procesos: elecciones generales, elecciones regionales y municipales. Y a raíz de unas modificaciones que hubo en el 2019, se facilitó la formación de organizaciones políticas. Cuando hablamos de organizaciones políticas hablamos de tres cosas: partidos políticos, movimientos regionales y también alianzas que pueden ser entre partidos, movimientos, etc. Se bajó la valla, antes era el 3% del padrón último, eran alrededor de 500.000 de personas, se bajó a 25.000 y un poco más, 25.262 creo que es, el 1% de ese mismo padrón, o el 0.1. Así que se bajó la valla del número de afiliados. Eso hizo que... O sea, antes era 3% y ahora... Ahora, antes eran más de 500.000 de personas, ahora se bajó a 25.000 y pico. Bastante. Entonces, eso facilitó mucho la... O sea, con 25.000 personas puedes inscribir tu partido. Puedes inscribir un partido. Aparte que puedes separar el nombre de la organización y estar 2 años ahí conservando ese nombre, para poder reunir todos los requisitos, incluido el tema de las afiliaciones. Tenemos más o menos 100 separaciones de nombre para que tengas una idea de lo que podría pasar en el futuro. Y ahorita tenemos no 43 son las organizaciones o los partidos políticos que van a participar en elecciones generales. De esos 43 se han formado 3 alianzas que acuñan a 7. Por lo tanto, ahora realmente los que van a participar en elecciones generales son 39 organizaciones políticas, 36 partidos y 3 alianzas. Pero para elecciones subnacionales, ahorita ya tenemos más de 150 organizaciones políticas, alrededor de 95 movimientos regionales que se suscriben a cada región, y un poco más de 50 partidos políticos. Para la fecha máxima de convocatoria, es decir, el 7 de enero del próximo año, podrían inscribirse un poco más. Entonces, es muy complejo, lo cual significa que va a haber una gran cantidad de candidatos. Hablamos de más de 10.000 en elecciones generales y más de 500.000 en elecciones subnacionales. Gestionar esa gran cantidad de datos, de información, de expedientes, es un gran reto. Por eso, desde el principio comenzamos a ver varias líneas de trabajo, desde la mejora del punto de vista de documentos de gestión, de fortalecimiento de la organización, mejora de procesos y la introducción de mucha tecnología para tal efecto, porque con una gran cantidad de información, con un marco normativo que no ha cambiado porque las fechas no cambian, por ahí se han hecho algunos ajustes, necesitas mejorar en procesos y meter tecnología. Claro. Mejorar en tema de la confianza también, porque una de las cosas que teníamos que fortalecer era la confianza en los procesos, en el Jurado Nacional de Elecciones, que también comenzamos a ver una línea de comunicación fuerte, mejorar nuestro canal de televisión, nuestros canales de comunicación a través de redes,
nuestro posicionamiento en cuanto a imagen. Por ejemplo, se había cambiado el logo del jurado a un logo que no lo identificaba y era una apuesta muy, muy ambiciosa. Cambiar un logo cuando Claro. no había... Tenemos que fortalecer la confianza. Todavía no había un reconocimiento, digamos, a la Entonces, institución. Iba a ser un gran esfuerzo, una gran inversión. Así que nos evitamos ese problema y volvimos al logo, obviamente un poco más masterizado, rejuvenecido, digámoslo así. ¿Para qué? Para mantener ese posicionamiento que ya teníamos en cuanto a marca. O sea, fueron una serie de estrategias y retos también que se comenzaron a presentar. Has comentado hace un momento, y creo que yo te interrumpí ahí, sobre el presupuesto. O sea, meter tecnología, mejores procesos, personas, comunicación. ¿Cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto, yo estoy pensando, tú debes tener los recursos para poder implementar todo este reto? ¿Cuánto es el presupuesto que maneja el Jurado Nacional para las elecciones? Para este año tenemos, para que se entienda, nosotros tenemos varios presupuestos. Uh-huh. El presupuesto de funcionamiento, o sea, el que normalmente... El regular. El regular, que se ha venido disminuyendo año tras año. Tenemos alrededor de 65 millones o 62 millones este año, que ha venido disminuyendo grandemente, incluso en medio del proceso electoral no lo han bajado. Lo cual genera algunos retos por ahí. Y luego en el tema del presupuesto de este año hemos aumentado alrededor de 180 millones para elecciones. Para elecciones. Entre los varios procesos que tenemos. Este año, para que tengan una idea, ya hemos tenido 2 procesos que ya culminaron. Elecciones complementarias en 2 distritos de Cajamarca, Pión y Nenamamba. Y también revocatorias de autoridades en 4 distritos a nivel nacional. Y paralelamente también tenemos la organización de las elecciones generales. El próximo año vamos a tener los 2 más grandes. Hemos dicho que es como una especie de tormenta perfecta que se da cada 20 años, confluyen y se van a dar paralelamente desde el 7 de enero con elecciones nacionales y elecciones generales paralelamente, y va a ser un poco más complejo. Por eso necesitamos fortalecer, claro, necesitamos dinero. La democracia cuesta. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones entre todo el sistema que se hace por elección. Claro. Y vamos a tener 2 el próximo año. Claro. Pero algo que también tenemos que entender es que hay prioridades en el Estado. Normalmente los recursos son escasos. Estamos en un gobierno de transición, además. Y se tiene que garantizar, obviamente, algo muy relevante: la seguridad de las personas, la salud de las personas, la educación de las personas, pero también la sucesión del poder. O sea, dentro de las prioridades que podrían darse en un gobierno de transición son esas 4, y bueno, y las demás. Se tiene que, de alguna forma, priorizar los recursos, y una de las priorizaciones más grandes en época electoral es el proceso electoral en sí, y apostar con recursos logísticos, económicos, para la organización del proceso, porque sin ello la democracia, como te digo, se podría debilitar, y la sucesión del poder también. Claro. Entonces, esa garantía incluso está en la Constitución. Puede ser causal de vacancia de las autoridades el no garantizar los recursos. Si un presidente no convoca en el tiempo, es causal de claro, así está en la Constitución. Sí. Ningún presidente del jurado ha hecho valer ese recurso hasta el momento. Pero está ahí. Pero está ahí. No, yo creo que siempre las autoridades han cuidado de eso. Más que cuidado, entendido la gran responsabilidad de poder soportar al sistema electoral con los recursos respectivos y garantizar que la sucesión del poder se dé. Al menos durante todo el tema de la Constitución del 93 no se han dado casos de que no se ha dado recursos. Siempre los recursos son escasos, podríamos discutir si se dieron o no los suficientes, pero sí se han dado los recursos, y espero yo, y estamos en ese trabajo también, porque no es un trabajo improvisado, es un trabajo articulado, es un trabajo que se tiene que ir manejando, se tiene que proyectar lo que necesitamos para el próximo año, no es que salga de la nada. Nosotros estamos proyectando, por ejemplo, tener un fiscalizador en cada mesa. ¿Del jurado? Del jurado. Normalmente había... O sea, la OMPE organiza todo el tema logístico, y el jurado va a poner un fiscalizador. Quien fiscaliza y garantiza la legalidad del proceso es el jurado, no la OMPE. Entonces, el jurado antes tenía un fiscalizador por 8 mesas, más o menos 4 salones. Ahora la OMPE va a poner una mesa y 2 ánforas o 2 cámaras secretas, si lo quieren ver así.
Entonces tenemos que tener un fiscalizador en cada mesa. ¿Por qué? Porque eso va a reducir cualquier riesgo, va a reducir cualquier contingencia y tenemos que garantizar esa legalidad con la presencia del equipo del jurado. Ujú. ¿Esto qué significa? Obviamente, incremento de recursos. Claro. También tenemos que meter mucha tecnología. Va a haber algo nuevo que es el recuento de votos. ¿Qué significa eso? Eso se hace en acto público a través de los jurados electorales especiales. Los votos o las cédulas de votación se van a conservar. Antes, luego de... Se quemaban, Se ¿no? quemaban, se destruían. ¿Ahora se van a conservar? Se van a conservar hasta la emisión de los resultados finales. Ya. ¿Por qué? Porque podría ser que el jurado electoral especial, que son las instancias jurisdiccionales de primera instancia, Ujú. la primera toma de decisiones, requieran Cotejar algo. cotejar algo y recontar los votos para finalmente tomar una decisión. Eso está previsto en el ordenamiento, pero eso significa mejorar procesos en ese aspecto. Porque en un recuento de votos podría ser, en el primer experimento teníamos más o menos 3-4 horas. Ahora lo hemos optimizado a menos de media hora, pero tenemos que capacitar y fortalecer las capacidades de los jurados electorales especiales, así que los vamos a ir capacitando poco a poco. Si te das cuenta, toda es una organización. La OMPE también viene trabajando muy arduamente en todo este proceso. La RENIET, ni qué decirlo, el DNI electrónico, el ID digital. Son trabajos de articulación. La impresión de la cédula va a ser enorme. Pues hemos querido que Eso sea de te iba a otra decir, va a forma. ser una sábana. Claro, lo que se dispuso, y eso es un tema legislativo, que sea una sola cédula, lo cual genera que, habiendo 6 procesos en juego en elecciones generales, o sea, 6 pequeñas elecciones, porque vamos a tener plancha presidencial, senadores bajo 2 formas de elegirlo, 30 por distrito múltiple, un poco para que entiendan qué significa distrito múltiple, es por cada circunscripción, y cada circunscripción se equipara a una región o departamento. Ya. Pero no siempre es así. Por ejemplo, hay la circunscripción del voto extranjero. Eso está no en un departamento del Claro. Perú, sino en cuña o reúne a todas las personas que están fuera del país. Entonces, hay circunscripciones que normalmente se equiparan a los departamentos, pero no siempre es así. Y vamos a tener 30 senadores por distrito múltiple y 30 senadores por distrito único, es decir, a nivel nacional. Entonces, la gente va a tener que conocer quiénes son distritos múltiples, quiénes están en su región. Complejo, y quiénes ¿no? son los que son nacionales. Claro, claro. En diputados el tema es más sencillo porque van a ser 130 diputados y en cada circunscripción hay un número de diputados. Claro. Por ejemplo, para que tengan una idea, los de Piura son 7 diputados. Entonces, eso aparte del Parlamento andino. Entonces, todo eso es en una sola cédula que más o menos son 40 centímetros por 41, algo así es. Es una cédula grande. Obviamente eso va a dificultar a las personas Claro. la elección, Entenderlo. pero lo importante es que la persona vaya con un voto informado. Si la persona ya va formada, ya se ha familiarizado con la cédula, con las personas que va a elegir, con la opción política, porque vamos a dar el jurado y el sistema toda la información para que puedan ir por esa línea, va a ser más sencillo. Porque si recién unos días antes o un día antes quiere, o el mismo día, enterarse del tema, quizás esa cédula va a ser un poco más difícil de De enfrentar. entenderla. Entonces, eso es lo que estamos buscando para poder facilitar, porque el sistema se prepara para eso. Hay gente muy, muy, muy especializada, muy ducha y obviamente está metida en el tema. Es un trabajo muy complejo, muy arduo, pero es nuestro trabajo. Pero el ciudadano es el que va a tener las dificultades y es el gran reto de poder como sistema llegar a ellos con información para que vaya y se enfrente a esa cédula de la mejor forma. Tenía una pregunta ahí, que quizás puede ser más conceptual, hablando un poco de la democracia en el Perú, pero como has contado todo el proceso que tiene su complejidad, por ejemplo, esto yo no lo sabía, esto de los senadores, ¿no? Que son 30, ¿no? De determinada manera y 30 con voto nacional, ¿no? Entonces, y yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer en nuestro sistema electoral, y que tiene que ver mucho con la democracia, el que los partidos sean más fuertes, representen a la mayor cantidad de peruanos
y no sean tantos, ¿no? O sea, no lo sé. Y ahora dices, han bajado la valla. Antes eran 500.000 de personas que tenían que estar afiliadas, no sé, tú me dices. Ahora son 25.000, o sea, es muy fácil, no muy fácil, pero tiene cierta accesibilidad el poder hacer un partido, un movimiento. ¿Qué opinión tienes tú, si es que la puedes dar, y, ¿no?, de cómo mejorar esto para que el trabajo del Jurado Nacional sea más llevable, digamos, y también para que las propias personas les sea más también sencillo de ejercer su voto informados? Porque la información es una cosa, es explicarte una cosa sencilla, y otra cosa es una cosa tan compleja. Es un reto también, ¿no?, para el propio jurado, ¿no? Sí, ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo se podría mejorar? Y también la otra cosa es, o sea, la cantidad de partidos, ¿no?, para la democracia. Y la otra cosa es, ahora con los senadores sé que la valla para ser senador me parece que está en 35 años y tiene que tener cierta formación, aunque se abre un poquito ¿no? No necesariamente se prefiere académica, pero eso también se pueda prestar, ¿no? Que sea referente en su ámbito, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto, ¿no?, de esa valla para tener este cargo público de senador o en algún caso una autoridad tan importante como es un presidente, un vicepresidente, y cómo se puede fortalecer a los partidos que sean menos, que representen más a las personas? ¿Qué opinión tienes, si es que la puedes dar, obviamente, ¿no? pero como te indicaba, en 2019 hubo una reforma que aligeró el tema de los Esto lo hace el requisitos. Congreso. Lo hace el Congreso, ya lo cambió. Esto ha sido, si no me equivoco, fines del 2023, 2024, por ahí, donde pusieron ya requisitos más fuertes en cuanto al número de afiliados. Ahora son alrededor del 3% nuevamente, que representa alrededor de 750.000, de acuerdo al último padrón electoral, más o menos, si no me equivoco. O sea, volvió de 25 a 700 otra vez. Volvimos ahí a tener adeptos, afiliados. Así que, pero ya como te repetía, ya hay como 100 separaciones De nombres. de nombres con los requisitos anteriores. Pero probablemente tengamos en el próximo tiempo muchas nuevas organizaciones políticas. A ver, decir que hay una gran oferta y ese es un gran problema, o es un problema, sí, podría verse de esa forma. Otros podrían decir, mira, esto es una forma de garantizar la mayor participación y las mayores opciones. Son puntos de vista, ¿no? Lo que importante es fortalecer a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, y que la gente participe también en los mismos. Y eso es un tema que se ha venido debilitando en general. No por la gran oferta electoral, sino porque la gente se ha ido desencantando De la política. de la democracia. Hay 10% de personas que dicen que no sirve para nada. Entonces, eso es un gran reto, ¿no? El tema de cuántos partidos y cómo es que estos pueden reducir o acuñar pasa por una serie de estrategias de incentivo de alianza, digamos, una selección natural que puede darse en el proceso electoral a través de los partidos que no pasen la valla, que se vayan cancelando por ahí sus inscripciones, porque hacer un partido es un proceso muy complejo, ¿no? No solamente es escribirlo, es tener una vida partidaria a nivel nacional, mantenerlo, y eso obedece a muchos esfuerzos y procesos de maduración que no se reducen a la inscripción en sí. Y aporta de un complejo proceso electoral, quizás algunos no logren esa maduración necesaria para pasar la valla. Entonces vamos a ver quizás en este proceso una suerte de selección natural al momento de que las personas opten por las opciones políticas que se les han presentado, por la gran variedad de opciones políticas que van a tener, de una gran oferta, ¿no? Pero finalmente es las personas las que van a decidir, y ahí es donde va el tema de los requisitos. Normalmente muchas personas dicen, oye, para ser congresista es más fácil que incluso ser un portero, un vigilante, te exigen más requisitos para eso que para llegar al Congreso. Claro. Podría pensarse de esa forma. Otras personas dirían, oye, pero los representantes del pueblo deberían ser cualquiera, podría ser una persona, Claro. una ama de casa, que ¿por qué no puede ser un buen representante? Igual
se ha subido un poco la valla para los senadores para que tengan una mayor especialidad, Sí. pero también se han puesto algunas excepciones. Entonces, pero es la persona finalmente la que va a elegir a esas personas. Entonces, algo muy relevante y un mensaje que estamos dándole a todos en general es que es una falacia el que uno diga que es un apolítico. Porque no participar o no ir a ejercer su voto ya es una decisión política. Claro, esa indiferencia ya es una decisión política en sí, que genera consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia básica? Que otros elijan por ti. O sea, claro. El tema es que muchas veces muchas personas no quieren ir a votar. El ser humano elige todos los días. Elige si va al trabajo, elige qué vestirse, elige qué comer, elige con qué persona relacionarse, elige qué carrera va a hacer, Claro. y también elige a sus gobernantes. O sea, si no lo haces o dejas que otros lo hagan, por alguna razón, puede ser válida o no, el punto es que quizás no te guste el resultado, que otras personas lo hagan por ti. Y eso es lo que ha venido pasando. Tenemos 30% de ausentismo. Eso te iba a decir, las elecciones. 30%, ¿no? Entonces, Sí. es un tema que hay que revertir, pero la gente tiene que entender de que es un gran compromiso participar en el proceso electoral, yendo a votar o haciendo otras actividades más activas. Por ejemplo, siendo candidatos, ¿por qué no? O participando. Nosotros tenemos muchos espacios para que participen las personas, los jóvenes, a través del voluntariado, de los aliados contra la desinformación, y así venimos viendo formas de que jóvenes, adultos mayores, adultos mismos, puedan involucrarse en el proceso electoral o informándose y también transmitiendo a las empresas, al sector privado, al sector público, a los ciudadanos organizados a través de la sociedad civil. Es importante también que participen. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser una gran fiesta, pero un gran compromiso de todos. El sistema electoral no lo puede hacer solo. Eso te iba a decir, tú has dicho es una gran fiesta. ¿Tú tienes datos de si acá nosotros tenemos 30% ausentismo, no participación? ¿Cómo es en otras latitudes, digamos, en otros sitios en Hispanoamérica o en otros sitios, digamos, Asia, Europa? Esa es una primera pregunta. Y después, yo creo que el Jurado Nacional y todo el sistema electoral hace un esfuerzo importante porque se vio esto como una fiesta, es decir, estamos celebrando nuestra democracia, estamos celebrando la posibilidad de poder participar en el futuro del país, en cómo queremos el país, ¿no? Obviamente puede ser que gane otra facción o que gane la manera como tú piensas, ¿no? Cuando uno va a votar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y qué otros esfuerzos? Porque el Jurado Nacional no tiene un presupuesto irrestricto, digamos. También debería participar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, formarnos para la democracia, Claro. ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y los datos que te decía, el 30%, ¿cómo es en otros lados? Es similar. O sea, hay una crisis en general de los partidos políticos, del sistema electoral, de la democracia en todo el mundo. No es un tema exclusivo del Perú. Hay mucha inestabilidad en algunas naciones como en el Perú. Por ejemplo, uno se piensa que el Perú es un país del tercer mundo y que pasa todos los problemas del mundo, lo cual hay que tener una cosa muy importante. Nuestros problemas son nuestros problemas. O sea, podemos compararnos, pero cuando uno dice, no, mira, ya hay más muertos o hay más cosas, se olvida de tener una empatía con nosotros mismos. O sea, tenemos muchos retos y eso tenemos que verlo en esa perspectiva. Pero si queremos, sí es importante un poco la experiencia comparada. En ese punto es muy relevante qué pasa en otras latitudes. Por ejemplo, Reino Unido. Se ha sucedido en el mismo periodo, que hemos tenido como 7 u 8 presidentes, como 4 primeros ministros. Así. En el Reino Unido. En Reino Unido y Francia, igual. También, la misma sí, cantidad claro. de mandatarios se han dado en el mismo periodo. O sea, crisis hay en todos lados. Segundo, está el tema de que se tiene que fortalecer la democracia. El 8% cree de los partidos políticos de la población. El 8%. Y eso sucede en todos lados. No cree en el sistema electoral. La confianza hay que fortalecerla. Estamos en el 20, 30%. Bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos hace algunos años, Claro. cuando Trump perdió contra Biden, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, son crisis que se vienen dando y es un tema que tenemos que fortalecer en general, y sobre todo al sistema electoral.
Ahora, estos procesos de involucramiento de las personas es relevante poder lograrlo, ¿no? Lo tenemos, hace poco hemos lanzado un nuevo pacto social que le hemos denominado la Liga de la Democracia. La Liga de la Democracia porque consideramos que todos podemos ser héroes, así como Escrivá de Balaguer decía que todos podemos ser santos de nuestra carrera, Claro. de nuestra forma de vivir, podemos lograr esa santidad. Creo que también En la vida ordinaria. la vida ordinaria, digámoslo así, pero también yendo a materia y salvando las distancias, obviamente, también podemos ser héroes de la democracia desde nuestro punto de vista, de nuestra posición. Podemos participar. Una de esas formas, y sí hacemos un gran llamado a la sociedad civil, en general a la ciudadanía, es a través de firmar ese pacto social que hemos denominado la Liga de la Democracia. ¿Por qué? Porque a través de ella buscamos involucrar y comprometer a todos los sectores privados y públicos a esa gran cruzada, porque la democracia se soporta en todos, no solamente en el sistema electoral, sino en todos los ciudadanos. Entonces, ahí es donde, ya entrando en data, los grandes retos que se nos vienen es muchos, va a haber mucha desinformación, muchos incentivos, porque hay muchas motivaciones para hacer este tipo de cosas, atacar la democracia, atacar a las instituciones. Y en elecciones están esas motivaciones en juego, motivaciones económicas, motivaciones de poder, Claro. motivaciones ideológicas y de diferente tipo. Todos esos son parte de las motivaciones que están alrededor de los procesos electorales y los posibles ataques al mismo. La seguridad nos preocupa mucho. Ya ha habido problemas en algunas naciones cercanas. En Ecuador mataron a un candidato hace poco, en Colombia, y así podíamos hacer unos recuentos irrelevantes. Y que tenemos que tener una gran cruzada a efecto de fortalecer esto y superar estos retos. Venimos trabajando, por ejemplo, en el tema de desinformación, capacitando a los comunicadores, a los periodistas, a la gente, a los ciudadanos, y así podríamos ir caminando un poco en torno a esta gran organización de los procesos electorales y cómo es que se da el tema. De por sí, algo que también que tenemos que ser conscientes de que el costo de no hacerlo es enorme, ya lo hemos pagado. El que no tengamos legitimidad en el sistema o en las autoridades, que no se crean el resultado, sea por alguna razón válida o no, Claro, se desconfía en todo el proceso. Se desconfía en todo el proceso. Y algo muy importante en las relaciones humanas es la confianza. Confianza, claro. Si perdemos la confianza en cualquier cosa, Se por ejemplo, debilita todo. en un contrato, por más contrato que tengamos, hay Sí, por más firmado que esté, por más firmado que tú ya piensas que estás siendo engañado. Claro, o sea, olvídate, se quebró todo. Entonces, la confianza es bien relevante y no tener esa confianza en los resultados, en el trabajo del jurado, en el trabajo del sistema, en las autoridades nuevas, el costo es enorme. Lo hemos pagado durante 5 años. Creo que, si no me equivoco, el 8% del PBI puede influenciarse. Las inversiones se detienen. No es algo nuevo, no es que es un tema exclusivo que pasa en el Perú, pasa en todos los procesos electorales por la incertidumbre que genera un proceso electoral en sí, y más aún en situaciones de crisis, ¿no? Claro. Así que el Perú no puede darse el lujo nuevamente, y ese es el llamado que hacemos a todos, de otros 5 años de incertidumbre. No podemos, creo que no va a aguantar Claro, el país. porque el Perú no crece, hay menos oportunidades de trabajo para los chicos, jóvenes que están saliendo de las universidades o los institutos, hay menos inversión, la incertidumbre política, ¿no? trae unas consecuencias dolorosas, económicas, sociales, familiares, ¿no? Tienes razón. Entonces hay que tomarlos en serio. Y hacer un llamado a las nuevas generaciones también, sobre todo los jóvenes, pero también los adultos mayores. Los adultos mayores son muy entusiastas, y aparte que han vivido muchos procesos, ya han votado por una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. La mayoría de peruanos, nos incluimos todos los que están aquí, entre los 50 y tantos años a menos, vamos a votar por primera vez por una Cámara
por un proceso bicameral. De senadores, tienes razón. No hemos votado antes, Sí. Tanto jóvenes como adultos. Sí, para mí será la primera vez. Para mí también, o sea, y así podemos contar muchas historias en torno a ello. Va a ser un gran reto, además, votar por un senador, por un diputado. No nos hemos enfrentado en un caso concreto. Y los jóvenes también, las nuevas generaciones que vienen preocupándose. Yo veo con mucho entusiasmo esa preocupación de la denominada generación Z, pero en general de las nuevas generaciones en torno al tema político. Sí, al orden social, ¿no? Orden social, ¿cómo nos organizamos? Alguna vez hubo un gran error, una gran deficiencia en nuestro sistema educativo que eliminó la educación cívica. Se eliminaron esas bases de la formación de las personas. En los colegios, claro. Los colegios fue un gran error, la factura la estamos pagando. Y debemos retomar eso. Debemos retomar eso porque tenemos que formar en valores a nuestra gente, tenemos que formar en valores democráticos. El himno nacional, que lo sepan, no es trillado, es parte de nuestra cultura, debe ser parte de nuestro patrimonio personal. Y ese interés por lo político, porque nuevamente es parte de la vida. Eso es lo que tenemos que dar, y obviamente de nuestra cancha hacer un llamado para que se involucren con la Liga de Democracia, pero en general se involucren de alguna forma en estos procesos. Queremos que la gente respire elecciones el próximo año y eso es un gran compromiso de todos. De acuerdo. Mira, Roberto, se ha pasado el tiempo volando. Podríamos seguir hablando muchísimo. No quiero abusar de tu confianza y de la deferencia que has tenido de visitarnos acá en el PAD. Te agradezco muchísimo. Podríamos tener quizás otra reunión, si te parece, y también creo que en noviembre estarás con nosotros en el programa de Realidad Nacional. Ahí ya es una reunión más petit, ¿no?, con los participantes y los invitados. Ahí podrán preguntarte más cosas. Yo quería despedir de esta conversación, pero darte la oportunidad, si ya voy entendiendo que el reto es grande, es una fiesta la que lo tenemos que tomar así, es decir, para reforzar nuestra democracia, los jóvenes, la gente mayor, todos involucrados en que continúe, digamos, nuestro país con esa estabilidad. Y tienes razón, podemos haber cambiado de presidentes, pero lo que hemos hecho es aplicar nuestras leyes. O sea, no es un tema que nos hemos saltado la Constitución, no, le hemos aplicado. Entonces simplemente estamos haciendo uso, bueno, pues de la vacancia, estamos haciendo uso, ¿no?, de la sucesión de poder. Y este 2026 otra vez tenemos la oportunidad de reafirmar eso, ¿no?, con las elecciones generales y las regionales municipales. No sé si quieres decirnos algo más sobre las elecciones, qué esperas, y el gran reto. Te encomendamos mucho por este gran encargo que tienes, ¿no? No, nada más agradecerles a ustedes por este espacio nuevamente, hacer un llamado a todos de que las elecciones del próximo año, que son dos grandes, dos enormes, aparte de centros poblados que también se van a elegir, debe ser una gran fiesta donde todo el mundo pueda votar y decidir por las próximas autoridades que nos van a gobernar los próximos años. Un gran compromiso de estas personas y hacer un llamado que se comprometan y se involucren. Es la única forma de garantizar que el país cambie, el país progrese, de que ese gran llamado, la gran cruzada que veo o preocupación que hay en todos, se plasme en las urnas con su voto, que sea un voto informado además. Estamos poniendo a disposición todos los canales y todos los esfuerzos para que así sea, y tengan la seguridad que el sistema electoral y en particular el Jurado Nacional de Elecciones va a trabajar con transparencia, con integridad, con imparcialidad, va a decidir, y con independencia, y que los resultados que va a dar sean la expresión concreta de esa voluntad popular que se va a plasmar en las urnas. Esperemos que sea así y que sea seguro además ir a votar, que no haya ninguna baja, ninguna persona. Y eso es un gran esfuerzo no solamente del sistema electoral, sino de todo el Estado, pero también de todos los ciudadanos. Así que sea una fiesta el próximo año, una fiesta electoral, y que elijamos bien y de forma informada. Eso es lo que podría decir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto.
Y lo dejamos acá hasta otra oportunidad en el podcast. Gracias. Gracias.